Ahora sí. Ahora sí. Bien. Buenas tardes nuevamente a todos. Mil disculpas por el problema de conexión. Como les comentaba, pues hemos logrado conectarnos de otra red, o de la de los megas de la tablet. Así que, bueno, vamos a empezar de una vez. Entonces, les decía que vamos a dejar pendiente para la siguiente clase el tema de nomenclatura, ¿ya? Y vamos a aprovechar de avanzar un poquito en la unidad número 1. La unidad número 1, como veímos en el programa, pues trata de lo que es estructura de la materia, ya todo lo que es la estructura atómica de la materia. Esta primera unidad tiene gran parte, una parte de teoría y algunas partes prácticas, ya. Bueno, empezamos entonces con la unidad número 1 y bueno, permítanme, es que esto, denme un minuto, voy a poner la pausa aquí, que esta no es la diapositiva que tenía que ser, está acá. Bueno, creo que es la misma. Ya. Ok. Vamos a... ¿Qué problema? Me sigue dando un error acá. Ya ni modo. Bien, entonces les decía que cuando hablamos de estructura de la materia, pues fíjense que este tema, lo habíamos comentado, pues nace desde la antigüedad. Desde la época de los filósofos griegos se preguntaban por cómo está constituida la materia, ¿no? Entonces fueron primeramente Platón y Aristóteles, pues que seguro que ustedes lo han leído algo de ellos, pues los que plantearon su primera teoría sobre lo que cómo estaba conformada pues la materia o lo que ellos la llamaban la naturaleza en sí, todo lo que nos rodeaba. Entonces establecieron precisamente que se tenían 4 elementos, ¿no? Que eran fuego, tierra, aire y agua, los famosos 4 elementos de la antigüedad. Entonces ellos planteaban que la naturaleza o la materia, la energía, todo básicamente era una combinación de estos 4 elementos, ¿ya? En esa misma época, pues en la misma antigüedad, fue Demócrito que llevó el primer concepto de que él indicaba de que la materia estaba constituida por una parte indivisible, por una fracción muy pequeña, la cual le dio el nombre de átomo, que precisamente aparece con el nombre que significa indivisible. Pero obviamente esta idea fue descartada por los grandes filósofos que eran un poco los que imponían, ¿no?, la verdad en esa época. Y fíjense que pasaron prácticamente más de 20 siglos, ¿no?, en el siglo XIX, que Dalton retomó nuevamente el concepto de átomo que había postulado antes Demócrito en la antigüedad, para precisamente establecer lo que vendría a ser la primera teoría atómica, ¿no?, que ya dio más luces sobre lo que era la composición de la materia. Esta teoría atómica se basó en estos 6 postulados, miren, ya estos 6 postulados en los cuales establecía, ¿no?, por ejemplo, el primero me indicaba que básicamente él estableció este tema de la división de la materia, lo que habíamos hablado antes, ¿no?, de que la materia estaba constituida por elementos, o sea, no era por los tipos de elementos que a su vez se identificaban por esta partícula indivisible que era el átomo, ¿ya? Entonces, dijo, todos los elementos, o sea, el universo, la naturaleza está conformada por una serie de elementos, y que cada elemento está constituido por un tipo de átomo, ¿ya? Por un tipo de átomo, que a su vez, cuando yo identificaba un elemento, por ejemplo, el oro, bueno, el oro estaba constituido por un solo tipo de átomo. Luego analizamos el hierro era otro tipo de átomo, pero dentro del oro, dentro del hierro, pues todos estos átomos eran idénticos entre sí. Diferentes entre elementos, pero en el mismo elemento eran idénticos. Fíjense que luego lanza su tercer postulado en el cual establece
que precisamente la diferencia entre estos átomos son los que le dan las características, las propiedades a cada elemento, que los diferencian entre unos y otros, ¿no? Y después indica que, por ejemplo, un principio, recuerdan que hablábamos de ese principio básico de la conservación de la materia, pues él ya establece en su modelo, o más bien en su teoría, el hecho de que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas, ¿no? Que cuando se produce una combinación, una reacción química entre elementos, ¿no? Se llegan a combinar los átomos, pero no aparecen nuevos átomos ni desaparecen. Entonces ese es su cuarto postulado. Luego establece que los compuestos, entonces fíjense que ya aquí establece lo que habíamos visto el día de ayer, una división de la materia, ¿no? ¿Se acuerdan? Las sustancias puras se dividían en elementos y compuestos. Pues Dalton plantea de que los compuestos son combinaciones químicas de más de un elemento. O sea, para Dalton ya estableció que la base, el fundamental de la materia, sigue siendo el átomo, que caracteriza cada elemento. Y cuando encontramos en la naturaleza, pues el otro tipo de sustancias puras, las denominadas compuestos, estos no son otra cosa que la combinación química de los elementos. ¿De acuerdo? Y finalmente indica, ¿no? De que un compuesto dado, dice, el número relativo o sea, en un compuesto dado, el número relativo de una clase de átomos es constante. Es constante. Entonces, fíjense que estos son los 6 postulados más importantes de la teoría atómica de Dalton. Si nosotros revisamos, fíjense que esto ha sido en el siglo XIX, ¿no? Prácticamente 100 años después, a ver, vemos cómo están estos postulados. O sea, recuerden que la teoría, a diferencia de la ley, digamos como que todavía no está totalmente acabada, ¿no? Todavía tiene algunas divergencias con otros conceptos de la ciencia. Y de hecho, esta podía, ¿no? O sea, explicaba gran parte de los fenómenos que se estudiaban en la naturaleza, pero como que habían todavía algunas contradicciones. De hecho, miren, si nosotros volvemos a repasar cada uno de los postulados, el primero, todo elemento está compuesto de átomos. Eso se mantiene actualmente, se cumple perfectamente. El segundo, en un elemento todos los átomos son idénticos. Este de acá, actualmente les comento que ya no se cumple. Este postulado ya se modificó porque se ha demostrado que en un elemento existen átomos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un mineral, no, una roca que sea solamente, que sea, por ejemplo, oro puro, entre comillas, y si pudiéramos analizar los átomos que conforman ese cuerpo, ese metal que es solo oro, pues resulta que encontramos átomos de oro, todos son oro, todos pertenecen al elemento oro, pero los átomos tienen diferencia entre sí, ¿no? Y esto es lo que dio origen a un tipo de átomos. ¿Quién se acuerda de eso? Los átomos que son del mismo elemento, pero son diferentes entre ellos. ¿Cómo se lo llama a estos átomos? ¿Alguno recuerda por ahí tal vez? A los átomos de un mismo elemento, pero que son diferentes entre ellos. ¿No se los llamaba isótopos? Exactamente, muy bien. Los isótopos, los llamados isótopos. Entonces, en la teoría de Dalton no había cabida para los isótopos. Entonces, años más tarde, pues se demuestra que los átomos de un elemento pueden ser diferentes, ¿ya? Son diferentes. Todos los elementos tienen átomos diferentes entre sí, porque son los llamados isótopos. Entonces, como ven, este postulado que tiene de Dalton, pues podríamos decir que actualmente no se está cumpliendo. Este de acá. Este de acá, permítanme modificar, no puedo modificar el color, creo que aquí veo el color, ya no me da ni modo. Aquí está el color. Entonces, todos los elementos de un compuesto están formados por átomos, eso se cumple.
en un elemento todos los átomos son idénticos, esto ya no, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es donde aparecen actualmente, o sea, algo que contradice es la existencia de los llamados isótopos. Entonces, isótopos. ¿De acuerdo? Entonces, ya no se cumple este postulado tal como lo planteaba Dalton. El tercero, los átomos elementos diferentes tienen propiedades diferentes. Correcto, ¿ya? Esto se sigue cumpliendo. Esto de acá, se sigue cumpliendo, ¿no? Los átomos, aquí voy a poner, este se cumple. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Le podríamos decir que es como que un más o menos. De acá. Ya, aquí podríamos decir que es más o menos. ¿Cómo se explica esto? Resulta que en las reacciones químicas normales que se dan en un laboratorio o que se dan en la naturaleza, en la Tierra, por ejemplo, pues se cumple lo que está en este cuarto postulado. Pero en reacciones que se dan a nivel nuclear o una reacción atómica o una reacción nuclear o la reacción de fusión que se da en el Sol, por ejemplo, resulta que ya no se cumple esto de acá. Ya no se cumple esto de acá. O sea que por un lado tenemos que sí se cumple y por otro lado tenemos que no se cumple esta de acá. ¿Dónde no se cumple? ¿Para qué tipo de reacciones? Entonces no se cumple en lo que son las reacciones nucleares. Ya, ¿qué pasa en esas reacciones nucleares? Pues hay una transformación. Los átomos se convierten en uno en otro. Y es lo que pasa en el Sol, en la fusión. Y ahí es donde se libera una gran cantidad de energía. ¿Ya? El siguiente postulado dice que los compuestos son combinaciones químicas de más un elemento. Eso también está claro, que se cumple esto de acá. Y dice el otro que en un compuesto dado el número relativo de una clase de átomos es constante. Esto también se cumple. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto de acá? Se refiere que si, por ejemplo, nosotros tenemos un compuesto como el agua, si consideramos el agua como el compuesto que nos interesa ver, ¿ya? Y establece lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del agua, hablamos de que el agua es una combinación de dos elementos, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Oxígeno y hidrógeno. Entonces, aquí hay una relación relativa, dice, de clases de átomos. ¿Cuál es esa relación de átomos? Es que siempre, no importa la cantidad de agua, yo puedo tener 1 litro de agua, 1 ml de agua, o puedo tener millones y millones de litros de agua, ¿no? Siempre va a existir dos átomos, ¿no ves? Dos átomos de hidrógeno, ¿no? Por cada cuánto de oxígeno, por cada átomo de oxígeno. ¿Está bien? Por cada átomo de oxígeno. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí, se cumple perfectamente este postulado de Dalton, ¿no? Entonces, los que no se cumplen es el segundo y más o menos el cuarto. El resto se sigue cumpliendo. Pero a pesar de esto, fue un gran avance para la química como tal, se avanzó muchísimo, pero aún así, a medida que se iba aumentando los conocimientos, pues habían algunas cosas que no se podían explicar, ¿ya? Que no se podían explicar. Entonces, ahí es que pues hay la necesidad nuevamente de repostular o de plantear nuevamente algunos cambios en lo que era la teoría atómica de Dalton, ¿ya? Y es así que a partir de Dalton aparece una serie de científicos, de entre físicos y químicos, que empiezan a generar nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos que precisamente van dando nuevas explicaciones a lo que es la conformación o lo que es la estructura de la materia. Entre ellos podemos citar, como ven ahí, a Thomson,
que básicamente, fíjense que ya fue a principios del siglo XX, que agarra y genera o da el concepto del electrón. Fue Thomson el que encontró, o no podemos decir que descubrió, ¿no? Sino que dio el concepto del electrón. Millikan después agarra y aporta con lo que fue la carga negativa del electrón. A partir de estos descubrimientos, pues aparece el tema de la radioactividad con Becquerel y los esposos Currier, ¿no? Que dieron un gran avance al tema de la estructura de la materia con el tema de la radiación. El primero, fíjense que Dalton llegó hasta el nivel de átomo, pero ¿qué pasaba en el interior de un átomo? Ahí ya no entró Dalton, fueron precisamente Thomson los que empezaron a hablar del electrón, y fue, fíjense que precisamente Thomson con su modelo del budín que se llama, establece ya un tema de modelo de conformación de átomo en el cual dice que el átomo era como una especie de budín, ¿no? Donde había una masa compacta y dentro de él estaban los electrones, que eran los negativos, que eran como por decir las cerezas dentro del budín. Rutherford fue un poco el que modificó ya el modelo atómico de Thomson con la introducción del concepto de núcleo. Ya Thomson estableció que Rutherford, a diferencia de Thomson, dijo no, el modelo, el átomo no es algo macizo como un budín, no, sino que tiene dos zonas, una es el núcleo y otra es la envoltura. Gracias a esto, pues con el tema del núcleo, Rutherford dio el concepto y ahora del protón, ¿no? Del protón, y finalmente, pues fíjense que ya más adentrado del siglo XX, en 1932, Chadwick fue el que dio el concepto del neutrón. Entonces, miren que no es más que a principios de la primera mitad del siglo XX que recién se empieza a hablar de las partículas subatómicas del átomo, ¿no? De la materia, como ser el protón, el electrón y el neutrón. Y aparece ese concepto de núcleo, ¿no? Hablábamos hace rato de que uno de los grandes, de los que empezó a cuestionarse la teoría o a aportar o adicionar más a la teoría atómica de Dalton, precisamente fue Thomson, ¿no? Con del descubrimiento de los electrones. Y esto lo hace básicamente con experimentos de los rayos catódicos, en los que establece, ¿no? En los que se establece una emisión de un haz de electrones, o bueno, un haz de rayos catódicos y electrones, en los cuales pues se tiene una desviación por un campo magnético acá, ¿no? Norte-sur, y al mismo tiempo por un campo eléctrico, teniendo las cargas negativas y positivas. Entonces, fíjense que este es el principio de los televisores antiguos que ustedes, o los monitores antiguos, que tienen una especie de cañón, ¿no es cierto? Entonces, los rayos catódicos no son más que una emisión de electrones. Entonces, Thomson demostró que esas partículas tenían carga eléctrica. ¿Cómo? Haciendo que al pasar ya por un campo eléctrico o por un campo magnético se desvíen en diferentes direcciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden experimentar esto, si ustedes agarran un televisor de esos antiguos, seguro que tal vez tienen en su casa, no de los planos, o una pantalla de un monitor antiguo, la emisión de la imagen es a través de rayos catódicos. Si le acercan un imán, no tan cerca por si acaso, y lo van a fregar, sino un poco de lejos, van a ver cómo se distorsionan las imágenes. Precisamente es porque el campo electromagnético que se genera, pues produce una desviación. Y con eso demostró Thomson que había partículas cargadas eléctricamente, ¿no? En la materia, ¿ya? Entonces, a partir de estos experimentos, encontró precisamente una relación entre la carga y la masa del electrón. Él dijo que la carga del electrón tenía un valor de 1,76 por 10 a la 8 coulombios por cada gramo. Entonces estableció ya una relación ahí de carga y masa del electrón, ¿no?
de carga y masa. Es luego precisamente con unos experimentos que hace Millikan, ya con una especie de caída libre de partículas de aceite, que encuentra precisamente ahora, o sea, Thomson encontró la relación cargas sobre masa. Entonces, con los avances que se tienen ya en la electricidad, Millikan encontró precisamente el valor de la carga y el valor de la masa del electrón. Entonces, asignándole un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios para el electrón y una masa de 9,10 por 10 a la menos 28 gramos, ¿ya? Entonces, eso también constituyó un avance muy importante. Hablábamos también de la importancia que tuvieron, o sea, siguiendo con ese tema de la radiación, de la radioactividad, ¿no? De lo que se trabajó con los esposos Currier, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de radioactividad, se refiere a la emisión de partículas subatómicas de un elemento radioactivo, de un elemento que es inestable, ¿no? Como el uranio, por ejemplo, ¿ya? Que bajo ciertas condiciones emiten cierta energía en forma de partículas cargadas. Entonces, eso es la radiación, básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo, o este experimento también de Rutherford? Es que a través de una sustancia que emitía una cierta radiación, había una especie de filtro que era un pequeño orificio que lograba un poco, podríamos decir, separar un haz de radiación, ¿no? Un rayo en otras palabras. Ese haz de radiación pasaba por un campo eléctrico, una placa positiva y negativa genera un campo eléctrico y resulta que aquí se produce una desviación. Entonces, fíjense que la desviación dio origen a los famosos rayos beta, rayos gamma y rayos alfa, ¿no? ¿Qué es lo que diferenciaría a estos tres rayos? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Cuál es la diferencia entre un rayo beta, alfa y gamma? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál podría ser la diferencia entre un rayo beta, gamma y alfa? Miren, ¿qué es la diferencia? Que cuando pasan por un campo eléctrico, uno se desvía hacia arriba, otro se desvía hacia abajo y otro sigue en línea recta. ¿A qué se deberá esa desviación? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué por qué el rayo beta se desvía hacia arriba en su trayectoria al pasar por un campo eléctrico? El rayo gamma no se desvía y el rayo alfa sí. ¿A qué se deberá eso? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué opinan? A ver, Varón, ¿quiere hablar? Podría ser porque la carga Ya. positiva Varón, Varón, ¿por qué no hacemos lo siguiente? No, no te escucho. No sé si los demás te escuchan, pero yo no te escucho nada, te escucho entrecortado. ¿Los demás lo escuchan No o...? se escucha igual, ingeniero, lo que No, habla. no se le escucha, ingeniero. Varón, pero me parece importante tu participación. Dos cosas, Varón. Escribirlo en el chat o grabarlo y lo pasás al grupo de WhatsApp y yo ahorita lo reproduzco en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Creo que ya lo puso en el chat, ingeniero. Ah, muy bien. A ver, veamos qué tenemos en el chat entonces. A ver, mientras tanto, no es solo Varón el que tiene que hablar, ¿no? A ver qué dicen los demás. Ah, aquí, a ver, aquí ha puesto. Disculpen, ¿y dónde subo las clases grabadas? Bueno, está preguntando. La carga positiva y negativa, dice, se repelen. Muy bien, Varón. Esa es la respuesta, ¿no? La respuesta está a que esa desviación que observamos precisamente se debe a que estas partículas tienen carga eléctrica. A ver, sigue la pregunta, Varón, la puedes responder en el chat.
Ok, veamos a ver. Dice que la positiva, miren, o sea, bueno, tengo arriba la placa positiva. Entonces, la diferencia es que estos rayos o sus partículas o la emisión que tiene carga eléctrica y unos no. Ok, para empezar, ¿qué pasa con el rayo gamma? ¿Por qué no se desvía ni arriba ni abajo? Ahí está, muy bien, varón. Dice, las cargas positivas y negativas se repelen. Hay una regla, ¿no? La ley de Coulomb, o la ley de atracción, más bien, la ley cualitativa, dice que cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Y cargas de signos diferentes se atraen. Ah, significa eso que hay uno de estos rayos que es positivo, otro es negativo, y aquel que no se repele, en este caso el rayo gamma, vendría a ser neutro, ¿no? O sea que este rayo gamma de acá es neutro, no tiene carga eléctrica, por eso no sufre ninguna desviación, ¿ya? Mientras que el rayo beta, ¿qué carga tendrá el rayo beta? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positiva, dice por ahí, ¿quién era? Negativa. Raúl. A ver, otro me dice No, positiva. ¿Qué carga? negativa. Es negativa. Negativa, ¿no? Sí, Precisamente, porque se está yendo al lado contrario, claro, se está acercando, miren, bien. hacia arriba. Viene la radiación y si esta radiación es negativa, se desvía hacia la positiva. Entonces, el rayo beta son precisamente, es una radiación que lleva carga eléctrica y precisamente esa carga eléctrica es negativa, ¿no? Tiene una carga eléctrica negativa. Mientras que al revés, el rayo alfa son partículas cargadas de manera positiva. En otras palabras, son protones. Y en otras palabras, los rayos beta son como electrones, ¿no? Entonces, fíjense que eso ya me dio origen. Bueno, pero con esto que trabajó, fíjense que les decía hace rato yo que estaba trabajando con esto, el modelo dio origen, el tema, lo interesante de esto ya fue que Thomson dijo, bueno, hay carga eléctrica y es negativa porque él trabajó con los rayos catódicos y este es el modelo de Boudin, que entonces es como una especie de coque, ¿cómo se llaman? Coque y eso, o queque, en lo cual está la masa y ahí están las pepitas que sean los negativos, ¿no? Y dijo, bueno, como hay positivo, entonces el resto es positivo. Entonces, cuando se emite una radiación y que se desvía hacia arriba, solo son los electrones que están viajando ahí. Cuando agarramos y tenemos rayos positivos, entonces solo es la parte central, digamos, ¿no? Y bueno, dio origen, entonces aquí fíjense que ya este concepto del electrón y de la carga positiva que aparece ahí. Ahora, es más adelante, precisamente, más adelante es que ahora se trabajó, fíjense, el mismo Rutherford para dar lo que él hizo fue nuevamente las partículas alfa. Recuerdan que las partículas alfa tienen carga negativa, ¿no es cierto? O positiva más bien, ¿cómo era? Aquí está, las partículas alfa eran positivas. Entonces, él agarró y dio una emisión, en otras palabras, de protones y bombardeó una lámina de oro muy delgada que agarraba, ¿no? Eligió el oro por ser un metal pesado también, aparte de eso, y de la pureza que tenía, ¿no? Agarra y pues le muestra que resulta que es al chocar en esa lámina, no todos rebotan, algunos rebotan, otros pasan sin desviarse y otros se van desviando. Ah, conclusión de Rutherford. Descartó el modelo de Thomson de que el átomo era algo macizo, como un budín. No, 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 dice él. Si es que pasan algunos, es que hay alguna zona que no es maciza. O sea, no es totalmente rígido, por decirlo así. Entonces, algunas pasan, quiere decir que hay una zona como que más o menos vacía o hueca. Otras se desvían. Ah, quiere decir que hay algo en donde rebotan, ¿no? Y de ahí es que establece Rutherford la existencia de que el átomo no es algo macizo totalmente, sino que tiene unos espacios que son vacíos, ¿no? Entonces, miren,
precisamente después de Rutherford viene el modelo atómico de Bohr, ¿ya? En lo cual Bohr ya establece claramente la existencia de un núcleo. Bueno, Rutherford ya establece la existencia también de un núcleo central macizo, ¿no? Y una envoltura. Y ahí fue donde estableció que es el núcleo el que es positivo, ¿no? Y la envoltura la que es negativa, ¿ya? Entonces fíjense que luego es Bohr que complementa a Rutherford. Sobre todo el aporte de Bohr es el tema de que esa radiación se explicaba porque los electrones saltaban de un nivel a otro en la envoltura, cambiaban de nivel de órbita, digamos, ¿no? Y al pasar un electrón de un nivel a otro, ahí es donde había la emisión de energía, que es la radiación, ¿ya? Que representa la radiación. Entonces, fíjense cómo va evolucionando, ¿no? Desde la teoría de los antiguos griegos, ¿no? Que establecían los 4 elementos. Aparece Dalton ya en el siglo XVIII, que retoma lo de Demócrito. Thomson con su modelo del budín. Rutherford, que ya dice que no es algo macizo el átomo, sino que tiene una zona casi vacía. Bohr, que explica el tema de la radiación con la emisión de energía cuando un electrón salta de un nivel a otro nivel, ¿no? Pero fíjense que lo interesante también aquí es que Bohr establece lo que es el primer número cuántico, que se llama el nivel de energía, N1, N igual a 2, N igual a 3. Entonces establece el primer número cuántico, que es el nivel de energía. Luego lo vamos a ver esto en más detalle. Y bueno, fíjense que es Schrödinger al final que establece algunos cambios. Lo que pasa es que tanto Bohr como Rutherford llegaron a la conclusión que los electrones giraban en órbitas totalmente circulares, como el sistema solar, los planetas, haciendo su equivalencia de que el núcleo, donde estaba el protón y el electrón, era precisamente la parte central del átomo, ¿no? Concentrado en energía, en masa, y la envoltura, que era un poco como que el sistema solar donde giran los planetas, en este caso los electrones, ¿ya? Entonces, pero ese giro lo hacían en niveles de energía circulares, totalmente con el radio totalmente constante. Posteriormente, con el tema del avance que se dio sobre todo en las matemáticas, en las ecuaciones matemáticas, el campo eléctrico, el campo magnético, Schrödinger establece un modelo atómico moderno, un modelo atómico cuántico, en la cual establece que ya no es que los electrones están girando en órbitas circulares, ¿no? No lo es, sino que giran en órbitas, está bien, pero estas órbitas van cambiando, van variando, y hace que nosotros veamos un sistema diferente. ¿Ya? Entonces dice cómo ha ido evolucionando, pues hasta Schrödinger es de no más de 50 años atrás, ¿no? Que se empezó a plantear, digamos, de cómo estaba este tema, ¿ya? De cómo aparecía ese tema. Bueno, en la química básica, en la química clásica, nosotros vamos a trabajar con el modelo atómico de Bohr, ¿no? En el cual establecía que se tiene, le decía, una zona central que es el núcleo, donde se concentra la masa, y no solamente la masa, sino que la energía también, ¿ya? Entonces, él estableció dos zonas claras, ¿no? El núcleo, ¿quiénes están en el núcleo? A ver, ¿por qué partículas que estaba constituida el núcleo? Protones y electrones. Los protones y los neutrones, ¿no? Y la envoltura estaban los electrones, ¿ya? Los electrones. Entonces, y fíjense que con los avances también de Millikan se demostró, pues, o se encontró los valores. Fíjense que esto es algo interesante, ¿no? Miren cómo prácticamente hay cosas que tienen, son 3 partículas subatómicas principales con las que trabajamos. El protón, el neutrón y el electrón. Entonces, de ellos algo tienen en común y algo los diferencia. Por ejemplo, miren, la masa, aquí está, la masa del protón es muy similar a la masa del neutrón, ¿ya? A la masa. Entonces, ojo, ¿no? Estamos hablando aquí de las partículas subatómicas. Prácticamente los dos tienen un valor de 1,67.
por 10 a la menos 27 kilogramos. Se sobreentiende que es una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿no? El 1,67 por 10 a la menos 27 significa que yo voy a poner 0,000000000 hasta llegar a 27 unidades y recién de ahí aparecería el 1,16. Entonces, eso representa los valores de masa. Y si comparamos la masa del protón y del neutrón, son prácticamente iguales, ¿no? Tienen el mismo peso, entonces la masa del protón y el neutrón es totalmente diferente con el electrón. Miren, este es 9.1 por 10 a la menos 31. Este es por 10 a la menos 27. ¿Cuál será de todos ellos? A ver, ¿cuál será más grande? ¿La masa del electrón o la masa del protón, por ejemplo? Si comparamos el protón con la masa del electrón. ¿Cuál sería? A ver. Del protón. El protón, ¿no? Uno diría, no, pero si Sí. este es a la menos 27 y este es a la menos 31. Pero menos 31 significa que hay, delante del 9 hay 31 cero, mientras aquí solamente hay 27. Entonces este número es más grande. ¿Ya? Entonces el protón y el neutrón tienen una masa prácticamente 10.000 veces más que la del electrón. Miren, esto es a la menos 31 y esto es a la menos 27. Entonces son con 3 ceros prácticamente mayor. ¿Ya? La masa. Pero hay algo que tienen en común el protón y el electrón. O sea, si bien es cierto que la masa del protón es 1000 veces más pesado, la masa, miren, sin embargo, la masa es práctica, o perdón, no la masa, la carga eléctrica es prácticamente la misma, 1,6 por 10 a la menos 2, menos 19, perdón, y lo mismo acá. Ya, lo mismo acá. Entonces, eso nos da una idea, ¿no? Entonces, para cerrar esto, la masa del protón y el neutrón es prácticamente la misma y 1000 veces más que la del electrón. La carga del electrón, ¿no? Actualmente ahora tenemos dos paralelos. ¿Cuál es el otro paralelo? Perdón, aquí tenemos, a ver, aquí está. Les decía que la carga del electrón y del protón es prácticamente la misma, con una diferencia que sería el signo, ¿no? El signo nada más. Tienen el mismo valor de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 y 1,6 por 10 a la menos 19 negativo. Y el que no tiene carga es el neutrón, ¿no? 0 coulombio. 0 coulombio. Listo. ¿Está bien anotado? ¿Está claro esto? ¿Ya? Trabajamos entonces nosotros con este modelo. El modelo que concentra el núcleo al protón y el neutrón, que tienen la misma masa. El neutrón no tiene carga eléctrica y el protón sí, positiva. Y la envoltura es donde se encuentra el electrón, ¿no? Que tiene una masa 1000 veces menor, pero tiene la misma carga del electrón. Y esto es importante, ¿no? Porque en la naturaleza un átomo se encuentra neutro. ¿Qué significa que se encuentre neutro? Que tiene la misma cantidad de cargas positivas, protones, y la misma cantidad de cargas negativas, electrones. Entonces, cuando un átomo está neutro, la cantidad de protones y electrones es la misma. Cuando un átomo está positivo, significa que tiene más protones. Cuando un átomo es negativo, significa que tiene más electrones. Cuando un átomo es neutro, significa que está balanceada la carga positiva y negativa. ¿Ya? Listo. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿O no está claro? Está bien, ¿no? Ok. Sí, ingeniero. Pasamos entonces, una vez, ¿por qué es importante este tema de los protones, electrones, neutrones, lo que constituye un átomo? Porque en base a esto se da la característica o se identifica un elemento, ¿no? O se diferencia de otro elemento. Entonces, con la cantidad, con estos números de protones, electrones y neutrones, se da origen a algunas cantidades atómicas. ¿Cuáles son estas cantidades atómicas? El número atómico y el número másico, que son las dos principales magnitudes
que se trabaja para identificar un elemento, el átomo de un elemento. Entonces, ¿quién es el número atómico de un elemento? Que fíjense que este es importante porque en base a este número atómico está ordenada la tabla periódica de los elementos. Le llamamos Z y representa el número total de protones que se presenta en el núcleo, ¿ya? El número atómico es la cantidad de protones entonces, mientras que el número másico, o también conocido como índice de masa, ¿no? Lo que tiene es la suma de la cantidad de protones, vale decir el Z, ¿no? En los protones, es decir, el Z más el número de neutrones. ¿Y por qué es importante este número? Porque resulta que la masa se concentra en el núcleo, porque el protón y el neutrón son 10.000 veces más pesado que el electrón. Entonces, por eso es importante esta información. Entonces, el número másico o índice de masa es la suma de protones y neutrones, o también el índice de masa más los neutrones. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Fíjense que el número de masa lo representamos con la letra A, mientras que el número atómico es con la letra Z. El caso del sodio, por ejemplo, tenemos como número atómico 11 y como índice de masa o número de masa 23. Eso se trata del sodio. Lo mismo podríamos hacer para el neón o para cualquier otro elemento. ¿Ya? Para cualquier otro elemento. Entonces, ¿esto qué me indica? Cuando, por ejemplo, el neón tiene 10 números como número atómico, ¿qué le dice este 10 en el caso del neón? A ver, ¿qué significa que el número atómico del neón es 10 y su número atómico es 12? Tiene 10 protones. Tiene 10 protones, ¿no? ¿Y cuántos neutrones tendrá? 12. 12, ¿no? Porque la suma de los neutrones, la suma de, en este caso, del número másico, ¿no? Pero más bien, en este caso, el número de protones, a ver, el número de protones es 10 y como la suma me ha dado 22, significa que el número de neutrones sería 11. Entonces, 11, perdón, 12, ¿no? 12 más 10, 22. Entonces, eso, de esa manera se determina el número de protones, el número de electrones y el número de electrones más. ¿Ya? A ver, hagamos este ejemplo, miren. En este caso de acá, a ver, tenemos varios elementos acá. Permítanme un segundito, voy a volver a presentar la pantalla para que lo tengamos aquí. Ya, ok, ahora sí. ¿Ven la pantalla, no? ¿Se ve? ¿Se está viendo la pantalla o no? Hola. Hola, hola, ¿se ve o no se ve? ¿Me escuchan? O apagué el micrófono. A ver, ¿me escuchan jóvenes o no me escuchan? Yo lo veo oscuro. Ah, ¿se ve oscuro? Se ve en negro, ingeniero. A la- Ya, ahora sí. No se ve, ingeniero. ¿No se ve? Ya se Ahora ve. sí. Ya se ve ya. Ya, por favor, si algo ven raro, me avisan. Ya, si ven que se mueve algo, me avisan. Ya. Ok, dice completa los siguientes datos, miren. En el caso del litio, dice litio, tiene 7 y 3. ¿Recuerdan? A ver si podemos volver atrás. Miren, en un elemento, no se olviden que tenemos el X y el Z abajo, número atómico, y la A, número de masa arriba. Entonces, en este caso, ¿quién sería el número atómico? Acá. 3. El número atómico es 3, ¿no? El número atómico aquí, el número atómico sería 3, ¿ya? ¿Qué pasa con el número másico? ¿Cuánto será el número másico?
El número másico, ¿cuánto? 7. 7, ¿no? El número másico sería 7. ¿Cuántos protones tenemos? 3. El número de protones es igual al número atómico, ¿no? Entonces aquí sería 3. ¿Ya? ¿Cuántos neutrones tenemos? 4. La suma de los protones o el número atómico, ¿no es? Más los neutrones es igual al número másico o el valor que tenemos ahí. Ah, entonces quiere decir que el número de electrones es 4. Para que 4 más los 3 me dé los 7 que representa el número másico, ¿no? Y finalmente los electrones. ¿Cuántos electrones habrá acá? 1. Acá tendríamos 1, dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuántos electrones se tendrían? A ver, a ver. A ver, vamos, llenemos. ¿Cuántos serían acá? Bueno, a ver, lo que ustedes tal vez están, no se olviden que siempre, cuando decíamos nosotros tenemos el elemento X, supónganse que sea ese elemento X, permítanme, voy a cambiar de color. Ya, ok, supóngase que ese sea el elemento X, ¿no es cierto? Entonces, arriba, nosotros teníamos al índice de masa, el A, ¿no? Ahí, y abajo teníamos el Z, que es el número atómico, más o menos así, ¿no? Entonces, resulta que dijimos que el Z es igual al número de protones, ese es Z, mientras que el índice de masa, el valor de A, aquí era igual. El índice de masa, el A, era igual al Z, vale decir el número de protones, más el número de neutrones. Ese es el Z. Ok, si aquí decimos que el número atómico es 3, ¿no? Ya miren de entrada, aquí tenemos que el número atómico vale 3. Luego dice que el número másico es 7. Ese es acá adelante, ese es el total. 7, entonces igual, ese es el que va a obtener la suma. Entonces, obviamente está claro que aquí, ¿cuánto vale el neutrón? 4. Ese valdría, este tendría que valer 4, ¿no? Para que la suma me dé, entonces aquí tenemos, ¿no? Fíjense acá. Entonces el número de neutrones era 4. Bueno, eso ya está claro. Ahora la pregunta era, ¿y cuántos electrones tenemos? ¿4, 3 o 7? ¿Cuántos electrones habrían? A ver, 3. 3, ¿no? ¿Por qué habrían 3? ¿De dónde saca que habrían 3? A ver. Efectivamente hay 3. ¿De dónde sería este 3? Porque la cantidad de electrones y protones es la misma. ¿Dónde se cumple eso? Pero no es siempre, ¿no? Eso es ¿para quién? Para un átomo neutro. Si yo tengo un átomo neutro, entonces el número de protones, ¿no? El número de protones es igual al número de electrones. Es igual al número de electrones. ¿Ya? Esto se cumple.
Entonces, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Este es un átomo neutro porque no tiene aquí ninguna carga. Por lo tanto, el número de electrones es igual al número de protones. ¿Ya? A ver, vamos con el cromo. ¿Cómo sería para el cromo? ¿Número atómico del cromo? 24. 24. ¿Ya? ¿Número másico? 2, Número másico 52, ¿no? ¿Cuántos protones tendríamos? 28, Protones sería la cantidad. ¿Recuerdan que cuántos protones teníamos? 28. 24. 24. Los protones son igual al número atómico, ¿no? Entonces, ese es 24, es el que está aquí a la izquierda siempre. Luego, los neutrones. ¿Cuántos neutrones habrían? ¿Cuántos? No escucho. 28, 28, porque la suma de 28 más 24 debe darme 52. ¿Eso es? ¿Está bien? Y finalmente el tema de los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos acá? Igual al número de protones, 25. porque es neutro, ¿no ves? Entonces, ¿cuántos serían acá? 24. ¿No? Ahí sería 24. Listo. Ya está llenado. A ver, entonces los protones y los electrones son iguales. La suma de los protones más los neutrones debe darme el número másico o la cantidad. Y ahí lo vamos, ahí tenemos todo. A ver, hagamos rapidito este de acá. Vamos. A ver, ustedes llénenlo primero. Les doy 5 minutos para que lo llenen. Así es su cuaderno. Vamos revisando, a ver. Vamos trabajando. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Todos tienen que, a ver, tienen que ponerme ahí. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya está? Vamos, dícteme. Para el carbono, ¿cuánto es su número atómico el carbono? 6. Muy bien, 6. ¿Cuánto es su índice de masa? 14. 14. Ya. Luego, ¿cuántos son el número de protones? 6. 6, ¿no? A ver, ¿de dónde salen estos valores? El de abajo, el de entrada es el número atómico y es igual al número de protones. El otro número es el número de masa, el número másico, digamos, ¿no? Y luego la cantidad de neutrones. ¿Cuánto sería la cantidad de neutrones? 8. 8. La resta del número de masa sobre el número de protones. 14 menos 6, 8. Y finalmente, ¿cuántos serían los electrones? 2, Perdón, de nuevo, no escuché. creo que 2, 2 dice. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? La cantidad de electrones, si haya sido un átomo, miren aquí, la cantidad de electrones es igual a la de protones. 3 y 3. Aquí 24, 24. Acá, ¿por qué no puede ser 6? Igual también aquí, protones y electrones. ¿Qué es lo que puede ser diferente a los otros casos? ¿Por qué no es 6? A ver, porque es positivo. claro, lo que pasa que miren, es como que si le pongamos signo, este protón, este de aquí es positivo, ¿ya? Esto de acá, ahí, a la pinta. Permítanme
Voy a borrar este de aquí. Ya, entonces miren, los protones en realidad acá, pues vienen a ser igual a más 6, porque son con carga positiva. Ya está, ahí está más 6. Entonces resulta que si los electrones tendrían que ser entonces menos 6, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, de hecho le podemos encontrar como menos 6. Entonces, si yo tengo más 6 menos 6, sería 0. Y ese es un átomo neutro. Pero resulta que aquí tiene más 2. Ah, entonces aquí en lugar de ser menos 6, ¿cuánto sería? Menos 4, ¿no? Menos 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este átomo de carbono perdió 2 electrones, porque en la naturaleza se encuentra con más 6, pero por efectos que el hombre ocasiona, cualquier cosa, entonces ya ahora está como más 2. ¿Ya? Ya está ahí como menos 4 más 6 más 2. Y bueno, ya es más fácil hacerlo lo de acá, ¿no? ¿Cuánto queda lo de acá? ¿Me dictan? A ver, ¿cuánto sería? Bueno, número atómico, 5, ¿no? El Z. Luego sería el 11. número másico, 11. 11. Correcto. El número másico, 11. El número de protones, 5. 5. 5. Ya. El número de neutrones, 6. 6. 6 más 5, 11, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 6. Tiene 6 neutrones. Y luego los electrones. ¿Cuántos electrones tendría aquí? Ah, miren, ahora es menos 3. Acá era más 2. ¿Cuántos electrones habrían acá? Menos 2. Claro, miren, es más 5, como es menos 3, menos 2, dice. ¿Está bien menos 2? 2. Uno dice 2. A ver, ¿qué dicen los demás? 8, menos 8. Menos 8 es, ¿no? ¿Por qué menos 8? Porque resulta que está con menos 3. Si yo agarro y sumo protones 5 y aquí hay menos 8. Ah, ya está. Listo. ¿No? Y no es más. ¿Entiende? Eso representaría entonces el tema de lo que es el número másico, el índice de masa, el número de electrones y protones que está conformado la materia. Bueno, estos son los componentes más importantes, ¿no? Los componentes más básicos. Permítanme, deje de conectar. Ya. Esto tenía que salir. Voy a dejar de compartir pantalla y luego vuelvo a compartir nuevamente. Ok. Bien, ya está. ¿Está bien? Entonces ya lo tenemos ahí nuevamente eso vacío. Ahora, miren, esto también es importante. Debido a eso, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Los átomos se pueden clasificar en 3 tipos: isótopo, isóbaro e isótono. ¿No? Los 3 tipos: isótopo, isóbaro e isótono. Y ahí ustedes pueden identificar cuáles son las características o las diferencias entre ellos. Todos pueden tener, ¿no? En este caso, a ver, todos se pueden referir a elementos, no a compuestos. Siempre como estamos hablando de átomos, estamos hablando de elementos. A ver, ¿qué tienen en común el isótopo y el isóbaro? ¿O cómo me explican? A ver, ¿qué características tienen los isótopos? Decíamos que los isótopos lo que tienen en común es el índice de masa, ¿no? Perdón, el número atómico tiene en común. Miren, para el caso del hidrógeno se tiene 3 isótopos, dice. ¿Qué son estos isótopos? Resulta que cuando empezaron a analizar, un átomo de hidrógeno tenía un protón, 0 neutrones y un electrón. Mientras que otro átomo tenía neutrones en su núcleo, 1. Otro, como el tritio, tenía 2. Entonces son átomos pesados, digamos, ¿no? Pero
Pero bueno, lo interesante es que todos son hidrógenos. Entonces, ¿por qué todos pertenecen a un mismo elemento? Porque tienen el mismo Z. No existen átomos que tengan el mismo Z y sean de diferentes elementos. Si todos los átomos tienen el mismo número de protones en su núcleo, pertenecen a un solo elemento. No importa si es el 1 o el 3. Ya, primera cosa de lo que diferencia de los isótopos, ¿no? ¿Qué es lo diferente en los isótopos? Los neutrones, ¿no? Los neutrones. Miren la diferencia. El protio, el átomo de protio solo es protón y electrón. Si nosotros tuviéramos que dibujar este caso, ya, si tuviéramos que hacer un pequeño dibujo, por ejemplo, a ver dónde hay figuras acá, no, bueno, no hay figuras, pero bueno, aquí con esto vamos a dibujar. Ya, a ver, esto es así, miren, es como que nosotros agarramos y en el caso de hidrógeno está aquí, ahí estaría el núcleo con un protón, entonces acá adentro estaría el protón que sería positivo, ¿no es cierto? El protón ahí, ese sería el protón. Entonces tiene un solo protón. Pero así como tiene un solo protón, tiene un solo electrón en la órbita, ¿no? En la órbita, pues tiene un solo electrón. Acá. Entonces, en su órbita, ahí está el electrón. Que obviamente cuando nosotros podemos dibujar algo acá, ¿no? Agarramos y este es como que en la envoltura. Aquí en la envoltura está este. ¿Y qué carga tiene este? Negativo. ¿No? Este de acá es una carga negativa. Listo. Ya, entonces miren, el protio solamente es protón y electrón. Pero si yo dibujo el deuterio, el deuterio en su núcleo ya no solamente es neutrón, sino que más bien en este caso, perdón, protón, sino que más bien en este caso tiene un neutrón, uno neutro. Así. Y fíjense lo interesante del tritio. El tritio es más pesado todavía, tiene otro neutrón más, tiene acá. Tiene otro neutrón más. Entonces, eso es los isótopos. Mientras que, miren ustedes, los isóbaros son elementos o son átomos de elementos distintos. Cuando yo hablo de isótopos, hablamos de un mismo elemento. Este es de elementos distintos, pero si son distintos, ¿qué tienen en común? ¿Tienen en común qué cosa? En este caso, el carbono y el hidrógeno son isóbaros. ¿Qué es lo que tienen en común? El índice de masa, miren. Esto lo que tienen en común es el número atómico, porque se trata de un mismo elemento. Pero pueden haber elementos diferentes con el mismo índice de masa. El carbono, su índice de masa es 14 y su índice de masa de hidrógeno es 14 también. Y entonces esto después lo acomodamos. Listo. Esos son los isóbaros, átomos de diferentes elementos que tienen el mismo A. Y finalmente los isótonos, que pertenecen también a diferentes elementos, como en este caso el boro y el carbono, pero tienen el mismo número de neutrones. Ya tienen el mismo número de... Esos son los isótonos, aquellos elementos que tienen el mismo número de electrones. ¿Ya? Listo. Eso representaría entonces lo que son los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Ok. Vamos a dejar un ratito y compartir pantalla para que desaparezca. Es más fácil así o así. Ya está. Ok, entonces ahí tenemos eso ahí. Bueno, el siguiente concepto que vamos a ver es masa atómica o peso atómico. Este concepto lo vamos a dejar para la siguiente clase porque es un poquito más largo y ahí lo vamos a calcular. ¿Ya? Es que a las 8 se acaba mi internet. Entonces estamos ya sobre la hora. Lo vamos a dejar acá. Yo se las paso la diapositiva para que ustedes la vayan viendo para la siguiente clase. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Está bien? Ingeniero, ¿dónde podemos ver los videos que graba? Yo se los voy a pasarle el enlace al aula virtual.
Ahí todavía no los he puesto, los subo hasta mañana. Mañana van a pasar laboratorio, ¿no? Por si acaso, Sí, sí, mañana en el laboratorio. con los ayudantes. Mañana pasan laboratorio a las 4 y conmigo nos veríamos nuevamente el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, yo les voy a informar en el grupo dónde paso los videos, los links. Eso sería todo por hoy entonces, jóvenes. Quedamos acá. Van a disculpar el tema de la conexión, que estoy con megas y ya se me van a acabar. Bueno, Ok, ingeniero. hasta luego, jóvenes. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero, gracias. Hasta Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Pusieron todos su nombre, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Sí, ok. Como le dije, pues estoy donde el vecino, así que ya voy a capturar la pantalla de los chats. Dejamos de grabar entonces.